San Juan 14, por favor. Jesús dijo cosas muy interesantes y qué bueno poder entenderlas como Él las dijo. Amén. Vamos a leer San Juan 14 del 1 al 14. Amén. Quiero que todos compartan la Biblia, que tomen en sus manos la palabra de Dios. En Apocalipsis dice: bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, feliz el que lee. Amén. Así que vamos a leer esta palabra maravillosa. Amén. San Juan 14. En el nombre de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? No ves que soy tu Padre, las palabras que yo os hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que por en mí hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pidamos al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Amén. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, reconocemos tu señorío sobre la iglesia, reconocemos que la Biblia es tu palabra, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Descúbrenos tu palabra, abre tu palabra para nosotros, porque nosotros hoy hemos venido a oír tu palabra con necesidad de nuestro corazón, en tu nombre santo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Bueno, este es un pasaje revelador sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Pero quiero enfatizar en este texto: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Pero antes había dicho: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y quisiera hablar sobre Jesucristo, el anunciado Mesías. Parece que cuando Jesús está diciendo estas palabras, le está diciendo a la gente: dense cuenta que lo que yo hago, las obras que yo hago, ya están estipuladas en todo el Antiguo Testamento. Dense cuenta que las obras que yo hago ya están dispuestas. Créanme por las obras. Créanme que lo que yo estoy haciendo ya está
por las obras. Mire, según los estudiosos, hay aproximadamente 300 profecías que se cumplen en Jesús. Y vamos a ver hoy una de ellas, porque no las podemos ver todas. ¿Con qué fin? Con el fin de que usted crea que el Jesús que estamos predicando aquí es el verdadero Dios y la vida eterna. Que no estamos hablando de una religión más, que no estamos hablando de un loco chiflado que con su familia le dio y le picó un bicho y le dio por abrir un local y poner 4 sillas y sentarse a hablar y a decir que él es enviado de Dios. Amén. Hay gente que hace eso. Amén. No, nosotros tenemos una revelación. Amén. Si esta palabra no es verdad, entonces somos engañadores. Pero ¿cuál es nuestra fortaleza? Que lo que predicamos y queremos enseñar está ahí en la palabra y estamos presentando al verdadero. Porque mucha gente también utiliza la misma palabra para presentar sus propias concupiscencias. Es decir, predican de acuerdo a lo que les conviene. Qué bueno es poder predicar la palabra conforme está ahí. Amén. La Biblia tiene un mensaje coherente. Para el que no lo entiende, es locura. Para el que no quiere obedecer, es locura. ¿Verdad? Pero para el que la obedece y para el que la cree, es poder de Dios para salvación. Amén. Hay muchos libros. Yo creo que hoy en día se escriben más libros de los que se leen. Y hay libros de todo título y de toda clase, para todas las edades, para todos los gustos. Pero este libro no es cualquier libro. Un libro escrito por un número muy importante de hombres en diferentes lugares, de diferente estrato social, con diferentes oficios, pero hay algo hermoso en la palabra de Dios, es que todos dicen lo mismo del mismo. Pablo Neruda, que es un escritor, y Jorge Luis Borges, que es otro escritor y poeta, y Gabriel García Márquez, que es un premio Nobel colombiano de literatura, y tantos otros autores, o Cervantes mismo, tienen sus obras maestras. Pero si alguien se pone a estudiarlos conscientemente, va a descubrir que pueden hablar de lo que vivieron, del territorio que les abarca, dar testimonio. Unos se burlan de los gobernantes, otros los aplauden y los veneran, y están supeditados a la región donde viven y a lo que quieren decir. Dentro del estudio de la literatura se estudia hasta la música con que el escritor hizo la obra. Y alguien dirá, no, pues que cuando uno escribe con música. Eso es lo que usted cree. Hay escritores que se sientan a escuchar música y comienzan a escribir. Pues a Gabriel García Márquez en una de sus obras descubrieron que su escrito tenía un ritmo y unas tonalidades en las palabras. Y fueron y le presentaron el estudio, y él, haciendo memoria, dijo, oye, sí, cuando yo estaba escribiendo esa novela, estaba escuchando esa música. Y es un estudio más. Pero dígame una cosa, usted lee esas obras y son bonitas. Y le sirve, los poemas le sirven a los enamorados. Bueno, los enamorados que les gusta mandar carticas
currarse el amor, pero sirve para la salvación de su alma. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero dijo algo más: ellas dan testimonio de mí. Porque la Biblia tiene un solo autor, y ese autor es Dios. La Biblia dice que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, muchos de los escritos que hay en el Antiguo Testamento de las frases mesiánicas, los escribieron algunos de ellos y tal vez ni se enteraron. Otros sí lo escribieron y dijeron: bueno, no, esto es lo que me inspira, Señor, pero como que no lo entiendo bien. A uno se le dijo: sella las palabras de esta profecía. Es decir, no indaguen más, que no es el tiempo para que indaguen. Vamos a ponerle punto y final. Para ti es punto y final. A otro se le dijo: no las selles. Pero el mismo autor está presente durante siglos, porque el único que abarca desde el tiempo y hasta el tiempo y sobrepasa eso es Dios, que es eterno. A Dios no le afecta el tiempo. Amén. Por eso la palabra de Dios tiene un mensaje coherente. No se pierde. Hay gente que se pierde, pero porque no sabe leer la palabra. Así que vamos a descubrir hoy para algunos y para otros vamos a reafirmar lo que ya sabemos. ¿Por qué a veces no entendemos el mensaje de Jesús? No entendemos el mensaje de Jesús porque no escudriñamos la Escritura. Entonces no entendemos por qué Jesús se paró frente a Jerusalén y dijo una frase. Entonces no entendemos por qué Jesús dice cosas profundas. Eso no lo entiendo. Hoy vamos a procurar entender muchas de esas afirmaciones con la ayuda de Dios. Lo primero que se confirma en que Jesús es Dios es que su nacimiento fue predicho, fue anunciado. Génesis capítulo 3. Hoy necesitamos estudiar la Biblia, así que tomen la Biblia y vamos a estudiarla. Amén. Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a darle rápido, les ruego que busquen con agilidad en la Biblia, que vamos a hacer algo así como batalla bíblica. Amén. Y si no, aquí aparece. ¿Qué dice ahí? Ahí hay una promesa. Entendamos que Dios está juzgando tres personajes: Adán, Eva y la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Bueno, ahí hay un juicio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Adán escucha esto, inmediatamente le cambia el nombre a Eva, porque vio en esta promesa una esperanza de salvación para la humanidad. ¿Qué acaba de perder Adán? Su estado de inocencia. ¿Qué acaba de perder Adán? Su lugar de vivienda, que es el paraíso, y tiene que salir a enfrentarse a espinas, a cardos, a situaciones dolosas. Pero ahora escucha que va a nacer uno que va a poder hacer frente a ese que él no pudo hacer frente.
y es a Satanás. Así que había que valorar a la mujer en ese momento. Yo creo que Adán, antes de esta palabra, le riñó a Eva. Si ve por su culpa, si ve usted tiene la culpa, como algunos de los maridos hacemos. No dicen amén los maridos, pues yo me incluí ahí. Se cayó el niño, sí ve, pero ¿por qué no está pendiente? No, es que los niños tienen que caer. Se quemó algo en la cocina, sí ve, ¿por qué no está pendiente? Ella es la de la culpa, ¿verdad? Pero si no pone esa olla no hay comida. ¿Sí o no? Entonces uno no valora eso. Uno hace la valoración, se le quemó, pero no valoró, la puso, la sazonó, buscó qué hacer, tuvo que pensar. Por ejemplo, a mí a veces me toca pensar qué hacer y no encuentro qué hacer, porque es muy duro pensar qué hacer una comida, es muy duro. Hay algunos que les fluye, bienaventurados, pero a mí personalmente no me fluye. Y hasta aquí me parece a mí, es una interpretación personal. Parece que Adán está señalándole, es tu culpa, nos echaron por tu culpa, nos salimos por tu culpa. Pero él también comió. Y no es tan culpa de ella. Pero cuando oye que de ella nacería, de la mujer, entonces la única mujer que hasta ese momento conocía a Adán era Eva. Y si a través de Eva vendría uno que le haría frente a la serpiente antigua, había que darle el lugar adecuado a la mujer. Por eso le dice, desde ahora te llamarás Eva, madre de todos los vivientes. Para que vea, hermana y amiga, que la Biblia no es machista. Dios le da el lugar a la mujer que merece. Amén. Gálatas capítulo 4. Esa es una primera profecía. Sobre de dónde nacería. Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de qué? Y nacido bajo la ley. Lo que el escritor a los Gálatas está diciendo es que esa promesa de que iba a nacer uno de la mujer, porque Dios había podido hacer otro formato. ¿Qué otro formato podía haber hecho Dios? A ver, hagamos cálculos. Podía haber decidido hacer una confraternidad mundial y haber bajado del cielo así. Y todo el mundo había podido decir, ese es el Mesías. ¿Cierto? Sí. Digamos locura, porque eso es una locura. Eso no es profético. Aquí lo que vale es lo que está escrito. Amén. Dios pudo haberse inventado otro formato para meterse en el tiempo y en el mundo para salvar a la humanidad. Pero Dios eligió el formato del nacimiento de una mujer. Y el libro de los Gálatas lo que dice es, pero cuando vino el cumplimiento de qué? ¿Cuántos miles de años atrás se dijo eso en el Edén? Miles de años atrás. Se le dijo esa palabra a Adán y a Eva y al diablo. Y pasaron 1000 y 2000 cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por eso nosotros, entendiendo la obra de Dios, tenemos que ser conscientes que no es cuando yo quiera, sino es cuando Dios quiere.
José y yo tenemos un corto tiempo en esta tierra y nos aceleramos. Y Dios dice, no. Hubo una palabra que dijo Jesús: todo esto acontecerá antes de que pase esta generación. Y dijo unas palabras sobre esa generación. Lo que dice hoy en día Dios sobre esta generación es: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere respecto a esta generación. Amén. Génesis 22, 18. Estamos hablando de la genealogía del Cristo. 18. Entonces se dice escrituralmente que el Cristo nacería de la simiente de Abraham. Amén. ¿Dónde lo dice? Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas. Esa fue una promesa que Dios le dio a Abraham. Amén. ¿Cómo puede un solo hombre engendrar tantos hijos para bendecir todas las familias de la tierra? Entonces lo que Dios hizo fue escoger una familia de la casa de Abraham y nacer ahí. Y todo aquel que cree en Jesucristo es bendecido. Pero según la Biblia, el linaje en el que debería haber nacido o en el que debió haber nacido tenía que ser de Abraham. Amén. Gálatas 3:16. Venga, batalla bíblica. ¿Quién lo tiene? Yo. Venga, pero más fuerte, hermana. Como cuando dijo si quiero. Ahora bien, Abraham fueron hechas todas las promesas a su simiente, y no dice a la simiente, como si hablase de nombre de sino como de uno y a su simiente, la cual es Jesucristo. Bien. ¿A quién le hicieron las promesas? A Abraham. Pero a su simiente, no dice a sus simientes. Es decir, no es un plural, es un singular. Y ese singular lo que quiere decir es que él tuvo dos hijos, ¿verdad? Pero se escogió solo uno, ¿verdad? ¿Cuál fue el que escogió Dios? Isaac. Amén. Porque no fue Ismael. No fue por las simientes. No es que Dios quiso hacer, no. En una nomás. Amén. No dice las simientes como si hablase mucho, sino como de uno. Y a tu simiente. Pero esa simiente no es el linaje de Abraham. ¿Cuál es la simiente que nos salva? Cristo. Pero humanamente tenía que nacer en una casa. Nació en la casa de Abraham. Amén. Génesis 21, 12. Léalo, por favor. 21, 12. Entonces Dios dijo a Abraham: no te preocupes por el muchacho ni por tu siervo. Escucha todo cuanto te diga, Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Dios es el que escoge la descendencia. Amén. ¿Por qué? Porque Isaac es hijo en el matrimonio. Amén. Y Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Abraham había cumplido eso. Abraham tenía a su esposa en un arrebato por ahí de incredulidad.
Y Dios hace las cosas bien. Por eso cuando viene alguien a la iglesia preguntando cómo debo hacer para ser salvo, lo primero que se le orienta es: ya son casados. Es que no es un requisito mío, ese es el requisito de Dios. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros lo juzgará ¿quién? Dios. Yo me escondo. Eso lo juzga Dios. Pero ¿qué haríamos nosotros si no se lo dijésemos a las personas? Eso traiga una buena ofrenda, que eso aquí arreglado. Esto no se arregla con ofrendas. Amén. Esto se arregla cumpliendo la palabra de Dios. No, es que llevamos 20 años así y así estamos bien. Eso es lo que usted cree. Bien no está. Vaya, cásese, así sea por poder, pero cásese. Amén. Porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará ¿quién? Así que ese hijo de la promesa tenemos que seguir el rastro a ese hijo. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo, mirando qué testimonio dan las escrituras de Jesús. Hermano, es que para que se cumplan 300 hechos en un solo hombre, es que se tiene que ver Dios. Que el autor de Génesis es diferente al autor de Ageo, o de Malaquías, o de Zacarías. Y todos han dicho cosas sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. Amén. Por eso hay que valorar a Jesucristo. Por eso hay que creerlo, honrarlo, bendecirlo, porque no es un aparecido. Amén. No es cualquiera. Amén. Miren, planeó todo esto pensando en la salvación del hombre. Miren, cuando uno logra entender el propósito de Dios de salvación, a uno se le salen las lágrimas y dice: pero Dios pensará en mí. Es que Dios es muy bueno. Pero no solamente eso, Dios comienza a hacerle así a los hombres. Y uno a sacarle el cuerpo a Dios, y Dios: no temas, te quiero salvar. ¿A cuánto le está pasando eso? Dios los está llevando a que comprendan que este precioso plan de salvación está vigente y es para ustedes hoy. Amén. Amén. Hay gente que pregunta: ¿y dónde nació el cristianismo? Este cristianismo nació en la mente de Dios. Dios fue el que lo creó. Hay gente que anda preguntando: ¿ven esta iglesia quién la fundó? Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Yo no puedo decirle: no, nosotros tenemos hombres que han llevado el evangelio, pero ellos lo único que son es una voz. Los predicadores somos una voz. Pero aquel que hace la obra, el dueño de la palabra, el que hace los milagros, se llama Jesús de Nazaret. Él es Dios, hermano. Lucas capítulo 3, verso 23. Mire, hay algunos que no les gusta leer la genealogía y parece que esto es un aburrimiento. Pero ¿para qué ponen tantos nombres ahí que uno ni se entera? ¿Dijeron amén, latino? La genealogía en la Biblia tiene su razón de ser. Amén. ¿Por qué? Porque es que Dios ha venido dando pistas. Pero no pistas como el cuento, ese cuento del niño que se fue por el bosque y se llevó un pedazo de pan y comenzó a poner migas de pan para luego devolverse por donde estaban las migas. Resulta que vinieron los pájaros
hay un cuento así. No me acuerdo cuál es ahora. Hansel y Gretel. Dios fue dando pistas a lo largo de los años en el pueblo de Israel, la casa de Abraham, y va dejando pistas y huellas indelebles, huellas imborrables. Por eso Jesús mandó a estudiar las Escrituras. Hay gente que le da miedo estudiar o le da pereza leer el Antiguo Testamento, y ahí está todo el testimonio de Jesucristo. Amén. Usted quiere conocer más a Dios y su manifestación en carne, hay que leer el Antiguo Testamento, hay que comprenderlo. Amén. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Por qué no comenzó a los 21? Es que a los 30 años era la edad adulta en esa época. Luego la bajaron a los 21, luego a los 18. Y por ahí en mi país los políticos estaban pensando bajarla a los 16, no para favorecer a la comunidad, para favorecer la cantidad de votos. Eso es de lo muy bueno. ¿Por qué no leo eso? No, 17 años ya me siento fortalecido. Yo conozco jóvenes por acá que tienen 17 y ya quieren estar casados. A ver, muchachos, cálmate. Cálmate, que todo tiene su tiempo. Jesús esperó hasta los 30 años para comenzar su ministerio terrenal. Amén. Así que cada uno esperemos el tiempo. Amén. Esperemos el tiempo. ¿Qué sigue diciendo? Hijo según se creía de José. ¿Por qué dice que según se creía? ¿Por qué? Porque estaba en duda el embarazo de María. Ellos estaban en los esponsales. José y María estaban desposadas. María estaba desposada con José. Quería decir que no la había tocado. Y de un momento aparece. Entonces el escritor refleja lo que se pensaba en la época, según se creía de José. Pero ella decía, no, algunas, así como decía una vecina mía, decía, a veces yo me voy a hablar con ella, ¿y qué hay de nuevo? Por ahí dicen las malas lenguas y la mía que lo está diciendo. Y soltaba el rollo. Muchas malas lenguas decían, ¿sabes si será eso? Ese no tiene cara, no me parece al papá. Por eso dice, según se creía de José. Verso 24. ¿Qué dice? Y usted va a decir, hermano, sus nombres van a estar raros, difíciles de pronunciar. Pero si usted coge despacio la línea, en el verso 34 dice algo: hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré. Es decir, se fue en genealogía hasta el Génesis. Está hablando de Jesús y se fue hasta el Génesis para ubicarle la genealogía al Cristo. Amén. Amén.
Porque este es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Tenía que nacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios escogió a una mujer que estaba en proceso matrimonial con un hombre que era de la línea de Abraham. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo se sabe todo eso? Es que israelita que se respete sabe de qué tribu es. Eso no es como usted, como yo, y su tatarabuelo. Yo no sé. El viejo por ahí dice que se fue no sé dónde, vino a no sé cuánto, dejó embarazada a mi abuela, mi abuela se casó con otro. Dígame, ¿quién tiene clara aquí su genealogía? Lo único que nosotros podemos decir es, es que como hasta la cuarta generación ya no somos familia. Claro, se enamora por ahí una prima, tercera, cuarta, otra vez, y dice, no podemos casar porque ya no somos familia. Esa es la respuesta que le da. Pero el israelita tenía que tener claro de qué tribu es, quién fue su abuelo, quién fue su tatarabuelo, quién se casó con quién. Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, los israelitas tenían claro de qué tribu eran, de qué familia eran, cuáles eran las promesas para ellos, cuál es su territorio. Eso no es que yo vine aquí, me fui para allá, y luego me casé con esta allá, y luego me divorcié, y luego me pasé para allá. No. Amén. Entonces José sabía de qué casa era. Amén. Estaba en una parte y le tocó irse a empadronar a la ciudad donde era su familia. ¿Cuál era la ciudad? ¿Cuál? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Amén. Amén. Vamos a hablar de eso, del lugar de su nacimiento. Miqueas capítulo 5. Es que, hermano, hablar de Jesús es hablar de las maravillas de Dios, porque entender esto es entender ese plan perfecto de salvación. Por eso nosotros le decimos a los amigos, crean el Evangelio. Esto no es un cuento, esto es algo muy elaborado y esto viene desde el cielo mismo. ¿Cuántos de los que hay aquí ven llegar esas carticas que dicen Ministerio de Justicia, Secretaría de Gobierno? Tengo la tarjeta. Vamos a ver si me la aprobaron o no. ¿Sí o no? Así es. O sea, cada uno sabe lo que viene y de dónde viene y le da la importancia. Cuando llega el recibo de Iberdrola, entonces ya usted sabe a dónde tiene que acudir. La procedencia de las cosas. El Evangelio viene de Dios, viene directamente del cielo. Amén. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Miren, se va delimitando la región, se va delimitando también la tribu. Amén. Belén es una ciudad que pertenece a la casa de Judá. Amén. No se me pierdan, este mapa es perfecto. ¿Qué dice de Belén? De ti me saldrá el que será ¿qué? Señor de Israel. Ahora mire la descripción del Señor de Israel. Sus salidas son
darle salidas. Las salidas de Dios, si Dios está en el cielo, ¿a dónde sale? Tiene que salir a la tierra. Entonces, lo que hace Dios constantemente es desde la eternidad meterse en el tiempo. Para nosotros es una venida, pero para Él es una salida. Dios se sale de la eternidad y se mete en el tiempo, pero luego vuelve y se mete a la eternidad. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es uno solo manifestándose a través del tiempo y de las edades. Amén. Por eso creemos firmemente que Jesús es Dios manifestado en carne. Miqueas dice: Dios se sale de la eternidad. Este texto es clave para entender la unicidad de Dios. Amén. Ahora vamos al cumplimiento. Mateo 2:1, por favor. ¿Están, hermanos? Amén. Amén. Aquí está el cumplimiento de esa profecía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está quién? ¿Qué ha? ¿Cómo así que una gente lejana viene preguntando por el rey que ha nacido? Empezando porque Israel estaba bajo la ocupación de Roma. Y ahora están preguntando por el rey que ha nacido. Mire, hay gente en el mundo entero. Nosotros a veces nos preocupamos: y los pueblos que no conocen a Dios, ¿y cómo va a ser Dios para juzgar? Eso es lo que usted y yo queremos. Pero así como Dios le anunció a estos que vinieron de Oriente, le puede anunciar a cualquiera donde esté, en el lugar que esté, y revelarse a ellos. Amén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Oiga, a los reyes se adoran. Y porque a este sí vinieron a adorarlo. Si el único que merece alabanza y adoración es Dios, ¿por qué a este rey vienen a adorar? No dice: venimos a hacer un pacto y a ver si intercambiamos mercancía y hacemos un tratado de libre comercio. No, 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 no. Venimos a adorarle. Por eso usted, amigo querido, que viene a visitarnos, nos ve cantando y levantando la mano. Es que para nosotros Jesús es el Rey. El Rey que merece toda la adoración. Y aquellos se ve que eran muy nobles, se ve que eran reyes también, porque los recibió el rey Herodes. Entonces Herodes, dice el verso 3, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Usted se imagina un rey turbado? Y llamó a los sacerdotes y al pueblo y a los escribas. Bueno, ustedes que manejan la ley. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Dónde ha de nacer el qué? Y ellos se fueron a buscar y dice: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El Mesías tenía que nacer en Belén.
Y efectivamente nació. Herodes quiso matarlo, pero resulta que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos dieron testimonio del nacimiento del Mesías. Su estrella hemos visto en el oriente. Oiga, hermano, cuando usted nació le pusieron una estrella. Que yo sepa, a mí tampoco me pusieron estrella. Y a los niños cuando nacen no le ponen estrella. Pero a este sí le pusieron una estrella. Y la vio gente desde muy lejos. Y en su época no tenían telescopios. Tenía que ser Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Tenía que nacer en una época específica. En una época en la que el templo de Jerusalén estuviera en pie. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, verso 1. ¿Qué dice? ¿Entró Jesús en el templo, sí o no? Entró súbitamente en el templo. Pero hay otra. Salmo 118, 26, por favor. ¿Qué dice? Bendigo el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová, bendecidos. Pero hay otra, Daniel 9, 26. ¿Qué dice? Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como unificación de confusión, y afligirá y dominará las naciones. Hay una profecía que advierte que después de que aparezca el Mesías, la ciudad sería destruida y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán devastaciones. Esta profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyen a Jerusalén y el templo, el segundo templo de Salomón. ¿Sabe por qué? Los que mataron al Mesías dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Eso dijeron los que mataron al Mesías. Así que en el año 70, eso lo hicieron en el 33, en el año 70 vinieron los romanos, sitiaron la ciudad hasta que se les acabó comida, hasta que se les acabó agua, y entraron, y fue tanta la abominación que sucedió que uno de estos soldados de mayor rango entra con su caballo hasta el lugar santísimo y hace que su caballo defeque en el lugar santísimo. Y como ellos sabían que para el pueblo de Israel el cerdo era abominación, mandó a sus soldados que trajeran cerdos y que derramaran la sangre de los cerdos sobre lo que quedaba del templo, y fue una tremenda devastación. Pero eso se cumplió después de que se le quitara la vida ¿a quién? Al Mesías. Oye, hermano, es que para que suceda esto tiene que estar la mano de Dios
para que se cumpla todo lo que se dice, y en el tiempo indicado tiene que estar la mano de Dios puesta ahí. ¿Sí o no? Amén. Así que el templo estaba en pie. Amén. El templo estaba en pie. Ageo capítulo 2. Hablando sobre la aparición del Mesías en el templo, alguien que lo lea en voz alta, por favor. Ageo capítulo 2, verso 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, a Dios de Jehová de los ejércitos. Sigue, hermana, hasta el Y haré 9. llamar a mí este todo, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Miren qué palabra más bonita esta. Dios describe que su manifestación en carne haría incursión en el templo, y por eso habla de una gloria postrera. Amén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Ha dicho quién? Moisés. Ha dicho Jehová. Ahora, póngale el sinónimo a la palabra Jehová. Póngale un sinónimo. Ha dicho Dios. Ha dicho el Señor. Amén. Y daré paz en este lugar. ¿Quién lo dice? Hermanos, la aparición del Mesías no es cosa pequeña. Amén. Es algo de gran magnitud. Por eso nos arraigamos a nuestra fe cada día. Porque Isaías dijo algo. Escribió Isaías capítulo 52, verso 6. Este es un texto bien importante en la palabra de Dios para entender la manifestación de Dios en carne, porque es Dios el que planea todo esto, es Dios el que va dando las pautas, las señales. Amén. ¿Qué dice Isaías 52:6? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, ¿quién es el que habla? ¿Y quién es el que iba a estar presente? Dios. Amén. No se deje mover de la fe, porque a veces suceden cosas que administrativamente, ese pastor, esa ofrenda, es que, hermano, por encima de la administración está el plan perfecto de salvación. Nosotros nos podemos equivocar diciéndole, hermana Emi, haga una lista, ¿quiénes son los que vienen a limpiar el lugar de culto? Y ellos no se pueden poner de acuerdo, y el martes puede estar esto sin limpiar. Pero dígame una cosa, eso es razón suficiente para ignorar todas esas escrituras, sabiendo que por encima de si se limpia o no, Dios tiene un propósito especial de salvación. Es que esa es la esencia del Evangelio. El propósito de Dios para salvar al hombre.
rasgos en su ministerio. Muchos se han levantado, incluso Jesús dijo, si les vienen a decir allí está el Cristo, ¿qué dijo Jesús? No lo creas. Y si dicen, no, pero es que allí está, vamos a verlo, ¿qué dicen? No vayáis. Cuidado, que el Cristo no podía ser cualquiera. Amén. Por eso se dejan años de testimonio. Y le corresponde a la iglesia conocer quién es el Cristo. Desconocer las Escrituras. Amén. Amén. Isaías 40. Verso 3. Voz que clama en el desierto, ¿qué decía la voz? Preparad camino a quién. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Preparó camino a quién? Entonces, ¿por qué sigue habiendo personas que dicen que Jesús y Jehová son diferentes? Si aquí lo que dice es que Jehová y Jesús son el mismo. Amén. Léalo despacio. Preparad el camino a quién. Enderezar calzada en la soledad a quién. A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y comenzó Juan el Bautista a decirle a la gente, oiga, arrepiéntase. Y venían los soldados y le decían, no, es que a mí me pagan un poquito, entonces cuando yo tengo que hacer algún control, yo les digo, bueno, pase eso, pero tíreme algo ahí y yo lo dejo pasar. Y Juan le decía, arrepiéntase, pecador. Todo valle sea alzado y todo collado, es decir, nivélese la situación. Habían personas que estaban agobiadas por la tristeza, por el dolor. Esos eran valles. La mujer que tenía flujo de sangre era un valle por el que todo el mundo pasaba y la pisoteaba. Y cuando vino Juan el Bautista dice, viene la esperanza para ti, mujer, viene el que te sanará, el valle será alzado, la esperanza en el corazón de los hombres será renovada. La familia, padre, arréglese con su hijo, hijo, arréglese con su padre, porque viene el Mesías, el deseado de las naciones. Oye, hermano, tener la presencia de Jesús, tener el conocimiento de Jesús, eso hay gente que lo anhela, y a veces nosotros que lo tenemos no lo valoramos. Estamos buscando la forma de salirnos del redil. Estamos buscando la forma del orden del culto. Ay, que alguien se equivoque allá conmigo, que alguien no me salude, que alguien no me visite, que no me pasen a cantar un coro, y lo que es no vuelvo a la iglesia. Mire, cuando se conoce el plan perfecto de salvación, uno dice, no, yo de aquí no me voy. Una hermana me dijo, hermano, dígame lo que quiera, de aquí no me va a sacar nadie. Hay otro que dice, vea, gríteme, vocéeme, corríjame, yo lo único que quiero es llegar a la patria celestial. Amén.
¿Por qué? Porque se entiende todo esto que hizo el Señor. Amén. Bueno, Mateo 3, capítulo 3. Verso 1 y 2. Alguien que lo lea. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: oh, clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Y me gusta mucho el testimonio de Juan en el Evangelio, en el capítulo 1. El verso 19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Eso dijo Juan el Bautista. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces, ¿qué pues eres? Y este con humildad tuvo que decir: ¿qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Cuántos de los que hay aquí necesitan oír otra vez ese mensaje? Enderece el camino para Dios. No ponga tantas trabas para que Dios lo salve. No ponga tanta pega para que Dios lo salve. Enderece el camino. Yo no sé cuántos han tenido que pasar por caminos sin pavimentar o sin asfaltar, pero uno prefiere como un camino planito, llano, sin tanta curva. Pero a veces Dios nos quiere salvar y le damos la vuelta, y Dios detrás de nosotros, y vamos a dar otra vuelta. ¡Para allá de torcer el camino! ¡Endereza el camino al Señor! Y le aseguro que Dios caminará contigo y te mostrará senda de rectitud, de paz y de bondad. Su ministerio, y voy a empezar a decir como dicen los predicadores, ya para terminar, pero usted ya me entiende. Su ministerio tenía que iniciar en Galilea. Amén. Isaías capítulo 9. Léelos, Luisito, verso 1 y verso 2. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están en esta hora anunciada, tal como la aflicción que vino en el tiempo en el que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues a fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en la tierra de la sombra de muerte. Luz resplandeció sobre él. ¿Y quién dijo: yo soy la luz del mundo? Pero nótese, Jesús podía haber escogido Jerusalén, ¿sí o no? Es que Jerusalén es, hoy en día y por muchos años, ha sido la capital de las religiones. Hoy en día es la capital de las religiones, de las 3 religiones más importantes a nivel mundial. Amén. Pero Jesús no escogió Jerusalén. Jesús escogió a Galilea de los gentiles. ¿Por qué?
pensando en usted y en mí. Porque Israel ya tiene su plan preparado. ¿Y nosotros dónde quedábamos? Amén. Por eso el salmista tuvo que escribir: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Israel andaba en tinieblas? No, Israel tenía el culto, las promesas, el templo, el tabernáculo, lo tuvo en su tiempo, a Moisés, a David, los profetas, todo lo tenía, el maná, la vara de Aarón que reverdeció, todo lo tenía. Pero ¿y nosotros qué teníamos? Nada, tinieblas. Por eso Isaías tuvo que decir: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Tiene un plan Dios con usted y conmigo? ¿Sí o no? Amén. Dios tiene un plan de salvación. Hay gente que viene al culto pensando que Dios le va a revelar el número de la lotería. No, eso no se preocupe por eso. Dios lo que quiere mostrarle es su plan de salvación. Amén. Usted y yo necesitamos un Salvador y su nombre es Jesucristo. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? En Mateo capítulo 4, el verso 12. Resalta y se da cumplimiento a lo que profetizó Isaías. ¿Qué dice? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho. Al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Amén. ¿Cree ahora que Jesucristo es Dios? Es que manejar todos esos detalles tiene que ser Dios. Amén. Porque esos son muchos detalles. Amén. Amén. Vamos a estar de pie. Yo sé que el tiempo avanza. Quedamos empezando. Ya veremos otras, si el Señor lo permite. Amén. Ahora vamos a hacer una invitación en el nombre del Señor a alguien que quiera en su corazón aceptar este plan perfecto de salvación. Dios lo ha propuesto para toda raza, toda lengua y toda nación. Dios se ha constituido todo un escenario lleno de detalles para que alguien que quiera conocer la verdad pueda entenderla y pueda decir: yo hoy acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Dios y Salvador, que haga conforme su voluntad en mi vida, que me salve, que me bendiga, que me ayude, porque
porque sin Él nada se puede hacer. Que venga uno, que yo quiero orar por Él. En el nombre de Jesús. No es cualquier cosa lo que el Señor ha hecho a través de los tiempos y de las edades. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Preparó todo un escenario y hoy nos da la oportunidad de recibir su perdón. Venga en el nombre de Jesús. Venga en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero invitar a los diáconos para que se acerquen y me ayuden a orar. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hacer esto es reconocer que lo que Dios ha hecho cobra un valor especial en nuestras vidas. ¿Habrá alguien más que quiera venir y decirle: Señor, quiero aceptarte, quiero dejar de caminar lejos de ti? Dios es muy detallista. Ha hecho este día para que pudiéramos escuchar esta palabra. ¿Habrá alguien más? En el nombre de Jesús. Vamos a orar por ellos. Señor, te doy gracias por sus vidas y sus corazones. Te ruego, Señor, por su necesidad espiritual. Te ruego, Señor, por su necesidad espiritual. En el nombre de Jesús. Ellos hoy aceptan este precioso plan de salvación. Ellos hoy aceptan, Señor, y valoran todo lo que tú has hecho a través de las edades y los tiempos, Señor. En tu nombre, Jesús de Nazaret. En tu nombre, Señor. Hoy es un día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Para alguien que lo necesite, para alguien que lo requiera. Hoy es día aceptable de salvación. Alguien que ande en valle de sombra de muerte, hoy la luz está hablando a tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.